Este episodio es presentado por nuestros patrocinadores, líderes en innovación en el sector de la arquitectura y el diseño. Nova Ceramic, líderes en innovación cerámica de alto nivel, transformando espacios con tecnología de vanguardia. Y Sloan, soluciones inteligentes en sistemas hidráulicos, comprometidos con la eficiencia y la sostenibilidad. Bienvenidos a una nueva conversación. Bienvenidos a Enadi Podcast, donde la arquitectura se escucha. Amigos de Enadi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues seguimos con las pláticas dentro de Expo Hábitat y bueno, pues invitarlos a que se sigan sumando a este canal de YouTube, que compartan lo que estamos haciendo, ¿no? En las redes como @EnadiMéxico_oficial, que seguramente será del agrado todo el contenido que sacamos. Y a mi lado hoy se encuentra otro invitado que se llama Ángel Rangel. Jaime Rangel, pero regresamos a lo que hemos venido hablando. Siempre tratamos de que este espacio sea también una plataforma para todas las voces, ¿no? No importa si los famosos rockstars o los muy emergentes y los que hagan más arquitectura, porque hoy el tema va a ser, pues, ya se ha hablado de iluminación, ya se habló de paisaje, ahora vamos a hablar un poco más de restauración, ¿no? Entonces, pues cuéntame un poquito, a ver, antecedentes, quién eres, de dónde vienes, todo eso. Bueno, mira, yo soy arquitecto de profesión con especialidad en restauración de monumentos históricos por la UNAM. Mi carrera siempre ha sido la restauración, por áreas del destino, siempre lo he dicho, porque donde he trabajado, en todos los lugares donde he trabajado, siempre me han orillado a la restauración. Es una cosa muy curiosa. Pero siempre me gustó, y yo tengo esa raíz, porque tanto la familia de mi abuela materna como paterna son muy católicos. Entonces, por lo regular, siempre estuvimos muy apegados a la iglesia. Mi abuela, sobre todo, siempre desde niño me llevaba a oír misa allá a la catedral. Nosotros somos de Coyoacán, allí en Coyoacán, en la iglesia de Xochimilco, que le encantaban a mi abuela. Y lo impresionante era ver esos edificios diferentes a donde yo vivía. Decía, ¿por qué no hay este tipo de edificios por donde vivo, no? Y entonces le preguntaba yo a mi abuela, y con lo poco que sabía mi abuela acerca de estos temas, decía, no, es que son edificios muy antiguos y los hacían hace muchos años y demás. Pero entender el propósito de la restauración, yo siempre lo he dicho, habemos dos tipos de restauradores. Uno que, bueno, pues los que se vuelven muy, muy comerciales, y otros que tenemos ya el fundamento desde la raíz católica, porque tenemos mucho arte. Y sobre todo, me gustan a mí los temas, estoy más especializado en arquitectura del virreinato. ¿Y por qué el virreinato? Porque finalmente ese es el México mestizo, es lo que somos ahora, ¿no? Ya se va la cuestión mesoamericana, las culturas que se encontraban aquí, llegan los peninsulares y se empieza a hacer ese crisol que traen de ideas tanto europeas como originarias, y entonces eso hace que nuestra arquitectura sea muy original, muy propia. Y algo muy curioso es que no es un tema muy difundido, ¿no? No es como hablar de arquitectura en usos mixtos, arquitectura, ¿no? O sea, no es como tan difundido. Es un tema que de pronto en las universidades los dejan de tarea, ¿no? O sea, sí es algo que en la academia existe, pero que realmente en el tema práctica no se le da como toda esta vitrina al desarrollo de esta práctica en arquitectura religiosa, no en el tema de la intervención o de la restauración, ¿no? Sino hacer arquitectura religiosa, pues casi no. O sea, es un tema de pocas personas, ¿no? Claro. O sea, no hay una sociedad, o solamente que entra como en el tema de los restauradores, ¿no? Que exista la sociedad de restauradores de iglesias, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿no? Claro. ¿Por qué de pronto, y como bien lo mencionas, en un país como México, que tenemos, vete a Puebla, ¿no? O sea, en cada esquina. Sí, hay una iglesia, son 375 iglesias. ¿No? O sea, en México, pues también, ¿no? O sea, solamente la basílica tiene las 3 grandotas, ¿no? Ahí, o sea, ¿por qué en un país como México, que tiene una religión que profesa profundamente metida en iglesias, no hay como tanto interés en ellas? Bueno, en este tema de conservación y de patrimonio y todo eso, ¿no? Bueno, mira, aquí ese es un tema que tiene muchas aristas. Es muy interesante toda esta arquitectura. Yo tuve que buscarle porque yo ya sabía lo que quería. Mi objetivo era ir a estudiar. Cuando estaba ingresando a la escuela de arquitectura, era entender ese tipo de edificios, pero, oh desgracia, cuando llego allá a la escuela de arquitectura,
de repente me dicen, no, pues aquí vas a ver historia de la arquitectura mexicana o historia universal, donde te van a enseñar tal vez esos edificios. Pero yo les decía, como proyecto no puedo hacer uno. Dice, no, porque aquí no tenemos restauradores. Claro. Y uno de mis profes me abre el mundo y me dice, no, ¿sabes qué? Esto es una especialidad, esto no es una arquitectura convencional, y pues bueno, tienes que salir y hacer una maestría, un posgrado especializado en... Sí, no es un tema de licenciatura. No. Y entonces, de hecho, mi tema de tesis es un centro para la investigación y conservación del patrimonio histórico. Entonces ya traía la raíz, ¿no? Entrando al posgrado, pues es un mar de conocimiento impresionante, y te puedo decir que ahí es donde empecé a entender perfectamente a los edificios, ¿no? Porque como lo dijo von Humboldt, cuando él llega y ve la ciudad y conoce la Ciudad de México, dice, México, los edificios donde cantan, donde hablan y cantan. Entonces, cuando lo traduces, eso es que tenían una armonía tal, es impresionante, porque nuestro bagaje cultural que tenemos, ese México mestizo que ya es la mezcla, ¿no? del europeo y del indígena, entonces son unos resultados impresionantes. De hecho, uno de mis profesores en el posgrado, que fue el doctor Carlos Chanfón Olmos, él nos dice que el Renacimiento se viene a cuajar aquí. Okay. ¿No? Si dicen, todas las propuestas renacentistas y demás se vienen a dar aquí. Tenemos una arquitectura excepcional, tenemos más de 5,000 monumentos en México, incluidos obviamente los prehispánicos y demás, pero sin hablar de más de 5,000 monumentos es una cosa impresionante. Sí, volumen. Comparado con América Latina, no voy a hacer una comparación así, digamos... Exacta, ni con quién, pero... Ni con quién, pero no, México es una joya, es una joya permanente, ¿no? Y ahora lo que me dices, una cosa es profesar el catolicismo y otra cosa es intervenir los edificios. Sí, somos católicos de raíz, pero considero que se ha hecho la divulgación muy poca. Hay muchas disyuntivas. Yo como profesor a veces le digo, porque me preguntan los chavos y me dicen, oye, ¿sabes qué onda ¿Y por qué es que efectivamente no hay tanta promoción de esto? Lo que pasa es que a veces ya vamos más sobre el mercantilismo, sobre otras cosas que según nos dejan, ¿no? Por ejemplo, en tu maestría, ¿cuántos eran? Pues cuando yo entré éramos como 20, si acaso. Son un grupo pequeño. Somos pequeños, ¿no? O sea, sí, y la restauración te puedo decir que es un círculo muy pequeño. Sí, y fíjate que tuvimos un evento ahora con los sismos del 17 y el 19, destapó muchas cosas, ¿no? Mucho conocimiento, entendimos todavía más a los edificios, fue todo un tema, una labor titánica, me tocó participar en algunos proyectos, y ahí entendimos más el propósito de la restauración, proyectos buenos, proyectos malos, en fin, porque hay que acordarnos de que cuando tú intervienes un edificio lo tienes que hacer ahora sí con maestría, porque tienes que entender los procedimientos, todas las metodologías de cómo conservar un edificio, porque si no lo conservas, si no lo restauras adecuadamente, estás rompiendo a la historia, ¿no? Claro. Le estás dando en la torre a la memoria arquitectónica. Hombre, entonces, que en muchos de estos lugares hay murales y hay... Te encuentras de todo. Hay que acordarnos que la restauración se divide en dos, en lo que es patrimonio inmueble y patrimonio mueble. Los de patrimonio muebles son todos los que tienen que ver pinturas, muebles, todo ese tipo de cuestiones, y los inmuebles los atendemos nosotros como arquitectos. Entonces, una dupla muy impresionante, porque tenemos que entender la participación o coparticipación de cada uno de nosotros, pero además tenemos que ver el propósito final del edificio. Yo me he encontrado con muchos errores y con muchas, donde empiezan a dañar los edificios, y es muy, yo en ese sentido sí soy muy sensible, porque dices, este cuate con cemento no lo va a lograr, nosotros somos enemigos del cemento, ¿no? Mientras acá en las construcciones échale cemento y vamos a ver todo lo resolvemos con ese tipo de materiales contemporáneos, la restauración tiene otros principios, otra metodología de construcción y demás, y entonces eso es lo que a veces los arquitectos convencionales no entienden. Entonces, tú tienes que tener una formación, pues tienes que ser historiador, un tanto de sociólogo, un tanto de antropólogo, un tanto de arqueólogo y todo eso, porque es muy completa las actividades que tienen que atender un edificio, el propósito del edificio. Entonces, se logra a través del tiempo, a través de los años, pero a veces por eso es que la restauración a veces no es tan valorada, ¿no? Entonces, vimos muchos casos,
y desde el principio vi los casos porque a mí me tocó trabajar con arquitectos. Tuve la oportunidad de trabajar, uno de mis grandes mentores fue el doctor Luis Ortiz Macedo, el doctor Luis Hernán Simón y todos ellos, que ellos fueron mis grandes mentores que me enseñaron todo lo que era este bagaje cultural tan importante en México. Entonces, la gente, ahorita que me hablabas de por qué somos tan católicos, no tenemos ahí un problema sociológico. Okay. Muchas veces las personas, está bien que sea la comunidad y que vayan a la misa y todo eso. Sí. Pero a veces por desconocimiento sobrepasan esos límites porque de repente lo pintan, no sé, con pinturas convencionales, o les hacen unos arreglitos y empiezan a deformar el edificio. Y cuando llegan las autoridades como el INAH, como la Dirección General de Sitios y Monumentos o los propios restauradores, nos damos cuenta de que los están deteriorando. Entonces, aquí ya hoy en día trabajamos con la reversibilidad porque la arquitectura tiene que ser constante, ¿no? La restauración tiene que ser constante. Entonces, nos encontramos con muchos problemillas ahí, no difíciles de solucionar, pero sí tienes que tener mucho tacto para poder tratar hasta incluso la gestión de restauración, ¿no? Entonces, que la gestión debe ser lo más complicado porque entran demasiadas entidades. Manos. No, ajá, justo, ¿no? Que si ya te llegó el INAH, que si ya te llegó no sé quién, que si acabo de encontrar algún vestigio de Utah. Arqueólogo, ¿no? Entonces se vuelve todo un tema porque muchas veces yo también se lo digo a los alumnos, ¿no? Les digo, oye, es que tienen que aprender a gestionar una licencia de construcción y luego les da flojera y dicen, no, pues es que las normas y las reglas y todo eso. Y si eso yo les digo a los chavos, es complicado, el procedimiento legal de lo que es para la intervención de un edificio todavía es más compleja, ¿no? O sea, si te hacen, a ver, si tú ya te dan el edificio y el proyecto, y tú ya llegas, ahorita que hablabas de materialidad, ¿no? O sea, tú dices, te checan los materiales con los que vas a trabajar, aunque... Claro. O sea, en el proyecto viene el proyecto de intervenciones donde vienen todas las metodologías de intervención. O sea, cómo vas a intervenir ese edificio, las fábricas, ¿no? Nosotros le llamamos las fábricas a todos los materiales que se han compuesto el edificio. Entonces es muy interesante porque tenemos que analizar, hay que acordarnos que el edificio tiene un proceso histórico a través del tiempo, hasta hoy, pongámosle 2025, que fue, no sé, un edificio del siglo XVII, ha tenido muchas deformaciones, porque ha tenido cuestiones adosados que le ponen, que un techo de lámina, que hacen el bañito, que hacen, no sé, infin de modificaciones. Y nosotros como restauradores tenemos que analizar los materiales que en realidad son los que originalmente estaban. Dicen que cuando la restauración... Pero que originalmente estaban también debe de ser una bronca gigante, ¿no? Habrá algunos que ya las empresas tronaron, ¿no? O las composiciones de ese material. La disgradación de los materiales. Se les acabó una materia prima para poder hacerlo. Sí, por eso, es lo que te digo. Cuando decía uno de mis profesores, y es una regla, ¿no? Cuando la suposición empieza, la restauración termina. Tú no puedes suponer nada. Tienes que tener, ahora sí que dijeran allá en el pueblo, tienes que tener los pelos de la burra en la mano para saber que vas a intervenir, porque hay veces que no hacemos un análisis específico de materiales y creemos que son de la data o de la fecha de 1700, 1800 y resulta que no, que son contemporáneos, que son del siglo XX. Entonces hay un procedimiento dentro de todo el proyecto de restauración que se llaman liberaciones. Entonces tienes que aprender a liberar los materiales que no son acordes al tiempo de ese edificio. Entonces ahí viene otra cuestión, que tienes que aprender, incluso ahora sí como médico brujo, a hacer los materiales a la usanza como se hacían, por ejemplo, los adobes. Me ha tocado intervenir muros de adobe, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del XX, o por ejemplo, arreglar o liberar muros que tienen tabiques o ladrillos. Entonces tú dices, bueno, pues eso no era de tal siglo. Entonces, todo eso es una metodología de análisis que nosotros como restauradores tenemos que entender de raíz, ¿no? Oye, ¿y cuándo un edificio ya no es ya no puede ser restaurado? ¿En qué se basan ustedes? Porque tú dices, si va a haber una restauración es porque pues, ya tiene ciertos elementos, grietas o que se está perdiendo cierta estructura. ¿En qué momento dices, ya, bueno, restaurando lo va a quedar? Hay dos en el siglo XVIII salieron dos tipos de corriente, donde estaba Viollet-le-Duc y decía que
el edificio debe de quedarse tal cual, ¿no? Y pues se puede caer y se puede quedar, nada más lo debes de conservar. Y en la otra parte, John Ruskin decía que no, que el edificio le debes devolver la vida. Entonces es intervenir. Son corrientes que se manejaban a finales del siglo XVIII, pero que hoy en día podemos hacer un análisis más específico, donde puedes decir, bueno, sí podemos restaurarlo, sí podemos intervenirlo y sí lo podemos volver a levantar. Claro, la restauración es muy cara, pero la fase de la restauración es una, donde dice que hay grietas y están cayendo las cosas, sí. Y la conservación es otra, por eso es conservación y restauración. Sí. Ya lo que te queda es hacer la conservación. Hay proyectos muy vanguardistas como lo maneja la UAM. La UAM maneja proyectos muy vanguardistas. La UNAM somos un poquito más conservadores, es decir, el edificio no lo modifiques tanto. Y ahí vienen esas disyuntivas. A veces las teorías son muy difíciles de digerir, sobre todo cuando vienen las intervenciones, entonces ahí sí necesitas gente muy especializada, porque también podríamos decir que los edificios no todos son de la misma clase, porque tenemos edificios que son representativos al 100%, como la catedral, como el templo expiatorio, que ahorita estás hablando de la Basílica de Guadalupe, sí. O como que tiene un gran renombre, a diferencia de la capillita de la localidad de la comunidad, que tienen un valor histórico, pero que no son tan representativos. También hay un análisis de posicionamiento en ese sentido. Ok. Por ejemplo, ahorita tengo la oportunidad, ahorita estoy trabajando con el rector de la Basílica, con Monseñor Efraín Hernández, que es un rector muy analítico en esas cosas y ha sido muy atendido esos temas, ¿no? Vamos a empezar a intervenir en la Basílica de Guadalupe y no sabes con todo lo que nos hemos encontrado, ¿eh? Ahorita simplemente hacer el estudio nada más sin intervenirlo es complicado. Es complicado, muy complicado. Son proyectos que son representativos, ¿no? Entonces, muy representativos y pues tienes que tener mucho feeling para eso. Sí, ¿no? Que la gente sí se va a enterar si le sucede algo. Claro, sí, ¿no? Entonces por eso mismo las instituciones como lo que es el INAH, como lo que es la Dirección de Sitios y Monumentos a través de la Secretaría de Cultura, previenen ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces por las empresas, tienen que ser empresas que específicamente se dediquen a hacer intervención en conservación. Les piden, cuando ustedes llegan para restaurar un edificio, les piden algo que compruebe que son restauradores. Claro, ¿sí? Claro. O sea, cualquier arquitecto no lo puede hacer. No, porque dentro de la intervención del edificio, por eso curricularmente se piden tanto las empresas como arquitectos o restauradores independientes, se tiene que hacer un análisis o una evaluación de esos currículos. Sí tienen valores curriculares, por ejemplo, cuando se empezaron a analizar los conventos del siglo XVI en Morelos, ahí pues se necesitaban especialistas en restauración. Entonces no cualquiera podía intervenirlos, incluso doctores en restauración, maestros en restauración, los arquitectos que eran los que hacían el apoyo convencionales, que pues sí tenían algo de trabajo, pero no tanto como un maestro o un doctor en arquitectura, ¿no? Entonces sí es compleja la restauración. ¿Qué te gusta de la restauración? Que tú digas, de todo lo que lo compone, hacer este proceso es el que a mí más me encanta. Lo que más me apasiona a mí es la restauración, más que la conservación. La conservación es parte de, pero encontrarte con ese tipo de problemas donde desde que estás viendo el edificio y dices voy a hacerlo de esta manera, o voy a hacer esta propuesta, o vamos a intervenirlo de tal manera, ese es el reto. Hace 2 años tuve la oportunidad de colaborar en todo lo que viene siendo la coordinación de la intervención de la parroquia del Pocito ahí en el conjunto de la Basílica. Y cuando me preguntaban qué era lo más importante que había hecho de ese edificio, yo les dije, es una cosa bien sencilla, pero a la vez muy complicada. Porque todo está, digamos que está muy entero el edificio, pero en una de las puertas, la puerta suroriente, encontramos unos rolos y encontramos todavía unos labrados de esa puerta, los pudimos poner junto con la escultura y demás, y eso fue algo que ya se estaba desapareciendo, ya prácticamente iban a tirar esas piedras labradas. Entonces para mí eso fue algo donde vuelve a renacer el edificio en su forma donde estaba o cuando se desarrolló. Entonces eso de empezar a analizar, estudiar el edificio, la composición que tiene, yo creo que es algo muy interesante. Más que empezar a hacer el trabajo de dirigir a los albañiles o a los carpinteros. Bueno, ya nosotros no trabajamos con personal
convencional trabajamos con ebanisteros, con canteros, con, Claro. con todo lo que vienen siendo talladores y todo ese tipo de cuestiones que también no son tan comunes. Entonces yo creo que eso ha sido una de mis mayores satisfacciones y sobre todo entender al edificio. A mí algo que me llama mucho es entenderlo, ¿no? Entender para qué era, qué propósito le vas a dar y sobre todo que tenga que quedar ad hoc a lo que es el edificio, ¿no? Aquí... ¿Qué es lo primero cuando haces, ¿no? Como restaurador o así, cuando estás en el edificio, que te dicen, ven, pásale, velo. ¿Qué es lo primero que analizas? O sea, o te quedas al centro del edificio y le das la vuelta visual y lo tratas como de ver en el conjunto, o te fijas, no sé, en las traves o en las cúpulas, ¿no? Dices, no, pues a lo mejor esto es más complicado. O en la pintura, así de encontrar la pintura va a ser tema, ¿no? Bueno, fíjate que es algo bien emocionante, porque cuando tienes ahí la masa del edificio, Ajá. empiezas a analizar desde la fachada, tienes que recorrer, tienes que ser muy observador. Yo, alguna recomendación que luego le digo a los chavos que están metidos en estos temas, que tienen que ser muy analíticos. Tienes que ser muy analítico porque tienes que ver qué está fallando en el edificio, en qué le puedes ayudar, en qué puedes tú, con tus conocimientos, decir, el propósito es y voy a hacer esto, ¿no? Entonces, es muy emocionante porque, ¿cómo se llama? Te digo que yo desde niño al entrar a la catedral y ver esa magnificencia de edificio, el olor, los colores, la altura, lo gigantesco, lo monumental que son los edificios, dices, en la torre, dices, pues, ¿por dónde? Y ahora la cambio la pregunta que tú me hacías, pues es eso, es hacer un análisis. Yo siento que a veces con algunas personas que me he entrevistado, con algunos trabajos que se han hecho, a veces no tienen ese análisis tan profundo porque lo ven de una manera muy técnica. Entonces, por eso te decía que hay dos clases de restauradores, uno que es muy, muy técnico y el otro que es profundamente conocedor del edificio a través incluso de las cuestiones religiosas, ¿no? ¿Qué tanto valor iconográfico tiene? ¿Qué tanto valor artístico tiene? Y todo eso es una cosa que tienes que tener pasión y ese gusto por hacer las intervenciones, ¿no? Y no falsear las cosas como te lo había comentado. Cuando empieza la duda es cuando dices, ahí terminó la restauración. Tú no puedes decir, ay, es que aquí venía una ventana, o ay, es que aquí voy a hacer una puerta porque funcionalmente me queda. Ya esa ideología que trae el arquitecto convencional, pues ahí no pega. Y es como también cuando a veces hemos hecho levantamientos de edificios históricos, muchos chavos también que están empezando en esto dicen, oiga, pero entonces, ¿por qué no está el ángulo? No hay ángulos casi a 90 grados, ¿no? Porque no tiene una traza así específica y entonces dicen, es que está chocolate, ¿no? Es que así está plantado. Y no está en centímetros, está en varas castellanas y todo eso. Son medidas completamente diferentes. Todos esos pequeños grandes datos son los que hacen que la mentalidad del arquitecto madure, ¿no? Tú tienes que dejar de lado la arquitectura contemporánea para poder entender un edificio histórico. Y luego ya, bueno, no estoy desapartado de esas cosas, pero luego ya es importante cuando ya se mete la creatividad contemporánea del arquitecto, que obviamente debe de llevar ciertas características para no romper el equilibrio. Como, por ejemplo, es como yo digo, vas a un señor de 80 años, no le vas a poner tenis, o sea, lo vas a decir de manera muy juvenil, no con pantalones de mezclilla rasgados, no, sino que tiene que tener una solemnidad y una formalidad, porque esa es la cuestión del edificio. Ok, no sé, yo me veo llegando a un edificio y ya sabes, poniéndole la mano hacia una columna, así de, cuéntame tu historia, así como tratando de, ¿qué era lo que decías, no? Como de, vamos a entender, así de, a ver, por favor, Monumento de la Revolución, platícame, ¿no? O sea, no sé, o sea, a lo mejor esa sería como algo de lo que yo haría, pero porque pues, todos los edificios cuentan algo, ¿no? Todos tienen una historia. O sea, a lo mejor no tienen este gran nombre, como mencioné en Monumento de la Revolución, pero quizá era la casa de Fernando Gutiérrez y es una casita cero comercial, cero todo, pero que la gente la quiere conservar o la quiere volver a restaurar, pues por tema familiar nada más, claro, ¿no? Sí, o sea, es mucho el valor que hoy tiene, sobre todo países como el nuestro, que tenemos demasiada historia, ¿no? Y muchos edificios siguen de pie, pudriéndose, ¿no? En vida, claro, ¿no? Que se están cayendo y que se están deteriorando, ¿no?
Te puedo ¿Cuál es contar el peor problema de eso, más allá de que haya dueños que se eternizaron y que no quieren mover nada, ¿no? Es que hay de todo en esta viña del Señor, yo siempre lo he dicho, porque, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo la intervención del Museo Regional de Guadalajara, bueno, de Jalisco, platicando un poco con los restauradores, porque yo vi muchas casas en el centro histórico de ahí de Guadalajara que se estaban cayendo. Entonces, ¿sabes qué es lo que lamentablemente me informaban? Que los propietarios las dejan que se deshagan las casas. Sí. Las demuelen y las venden como terrenos para hacer construcciones nuevas. Es una cosa indiscriminada, pero también hay personas, por ejemplo, he trabajado ahorita con los representantes del Fideicomiso de la Basílica, que son los señores del Valle, y tienen esa agudeza para decir, hay que conservar esto, hay que restaurar esto. Entonces hemos encontrado vestigios ahorita en la Basílica muy interesantes, una fuente del siglo XVII y una fuente del siglo XIX, que es un proyecto que se hizo cuando hizo la macroplaza el arquitecto Jaime Ortiz Layuz, y que cuando vino Pedro Ramírez Vázquez a hacer la nueva basílica, pues todo eso lo mandaron, lo guardaron y lo dejaron en un terreno ahí, ¿no? Okay. Entonces fue una cosa muy, muy interesante el poder rescatar esa fuente de las razas, que es muy interesante y que cuenta una historia, ¿no? Y como esos casos encontramos muchos, ¿no? O sea, cuando de repente yo respeto mucho las autoridades religiosas, la eclesiástica con los padres, pero hay veces que por desconocimiento también píntale aquí, arréglale aquí, y con albañiles que son de allí de la región. Ellos, yo sé que lo hacen con mucho gusto, con mucha fe, pero también a veces esas cosas sí se tienen que regular. Entonces, ese tipo de disyuntivas encontramos en todo este campo de la restauración. Sí, porque ha de ser bien difícil hasta dónde te dejan las autoridades eclesiásticas hacer una intervención, ¿no? Pues mira, es muy curioso porque las propias autoridades no todos sabemos de esto, pero entiendo también la posición de los párrocos, sí. Pero cuando dicen, es que era para que se viera muy bonito el día de la fiesta, ¿no? Sí. Sí, yo sé que la fiesta salió padrísima y todo eso, pero cuando te das cuenta que la intervención o las albañilerías que hicieron ahí, dices, pues ya le estás dando en la torre, ¿no? Entonces, esas cosas son las que dañan mucho a los monumentos, ¿no? Los propósitos que son. Yo sé que hay propósitos intencionados con buenas intenciones, pero cuando no quieren entender que este es otro nivel, otra cosa, pues ahí es donde deterioramos a los monumentos. Y luego hay que volverlos a intervenir para volverles a dar su vida y su reconocimiento histórico como tal. Entonces, hay que... Según tu criterio y tu experiencia, ¿cada cuánto tiempo habría que darle un mantenimiento o una reintervención a un edificio ya intervenido para que no se caiga otra vez? Bueno, mira, cuando se termina un proyecto de restauración de intervención, las autoridades como Lina manejan un cuadernillo de conservación. Okay. Este cuadernillo de conservación se le otorga a las personas que están más al párroco incluso, o a la sociedad que está más apegada a la iglesia, que como tú sabrás en todos los lugares, sobre todo la sociedad, las señoras que cuidan mucho el mantenimiento de estos, que se les explica lo que es un mantenimiento menor. Mantenimiento menor es limpiar el polvo, barrer, trapear, etcétera, etcétera. Un intermedio es cuando ya se está descarapelando algo, y un mayor es cuando, por ejemplo, en un sismo o en un fenómeno climatológico daña algo del edificio. Entonces allá tienen que venir con las autoridades, pero sí el INAH siempre ha promovido ese tipo de talleres cuando ya se les entrega el monumento recién restaurado. Se les dice, mire, este cuadernillo sirve para que ustedes sigan paso a paso el mantenimiento, y constantemente, a veces, bueno, ahorita por falta de recursos, ¿verdad? Pero constantemente se monitorean ese tipo de edificios, ¿no? Eso sí es clarísimo. Ok. ¿Qué es lo más difícil de ser restaurador en México? ¿Qué es lo más difícil de ser restaurador en México? Bueno, mira. Que sientes que te meten el pie así de, no me dejas hacer mi chamba, mano. Híjole, sí, el gobierno. A ver si no me cocinan aquí. Pero mira, lamentablemente... Que tú pedirías así como un llamado de atención de, oiga, hagan algo en este tema porque... Hay muchos intereses, se rodean muchos intereses dentro de los edificios históricos. Lamentablemente la corrupción, los malos manejos. Entonces tiene hasta las autoridades. Luego cuando el presidente municipal o el representante de las autoridades pues quieren a veces hacer su santa voluntad, o que generan algún compadrazgo para decir la constructora del Chorrito CDCB pues va a hacer esto, ¿no? Ese tipo de cuestiones nos encontramos a veces en esa disyuntiva que
lejos de ayudar, perjudican. Entonces, Sí. por eso es que el patrimonio histórico tiene que ser muy, muy bien regulado, muy, muy bien regulado. Nos falta mucho por aprender todavía, independientemente de lo que nos sucedió con los sismos, y sobre todo tener una visión diferente, ¿no? Oye, a ver, chisme. A ver, chisme, órale, échale. ¿Te ha llegado algún dueño de algún edificio que estás interviniendo o restaurando y que te diga, oiga, arquitecto, si aparece ahí algo que primero a El mí, ajá, ¿no? Y después vemos a quién le hablamos? Bueno, mira, Así, ¿no? es un poquito, mira, aquí te voy a decir una cosa, tienes que tener una ética profesional aquí en esto, porque trabajas con historia, desde un retablo, desde un manifestador, desde alguna escultura, que son muy valiosos, porque también eso, la mutilación, Sí, el claro. robo y todo eso, sí se da, y se da mucho en esto. Obviamente la ley de bienes nacionales, que es la que ampara todos los monumentos históricos, que esto es muy importante decirle, porque a veces dice la comunidad, es que es mi iglesia. No, son bienes nacionales que están en Claro. comodato a esa comunidad o a esa asociación religiosa. Sí. Entonces, todo lo que se encuentra, la ley de bienes nacionales es muy clara, dice todo lo que se encuentra abajo y todo lo que pertenezca al edificio es de la nación. Entonces, sí se han dado ese tipo de cuestiones de robo. ¿De pedimentos? De pedimentos, son robos finalmente. Te lo digo porque, bueno, ahorita estoy terminando la carrera de Derecho y en una parte de esas dice, está tipificado como robo, es robo patrimonial. Entonces, claro. es una cosa que no se puede controlar. Por ejemplo, yo viajo seguido. Puebla es un estado que a mí me encanta por toda la riqueza cultural, arquitectónica que tiene, me gusta mucho. No soy de allá, pero lo disfruto. Y fíjate que luego ahí hay un barrio que le llaman el barrio de los sapos. Sí, Está al lado. Bueno, pues, supongo que lo Pintura conoces. y todo eso. Y de repente de repente te venden el cáliz o que te venden la figurita o las cerraduras y todo eso. Sí, y es original y el hoyo allá, ¿no? Sí, es original, sí, aquí lo tengo. Entonces, pues, bueno, pues ya va bajo tu condición si lo compras o no, pero Claro. sí son mutilaciones finalmente que se les hacen a los edificios. Es muy triste, ¿verdad? Pero debemos de entender que ¿A quién le reportas primero cuando encuentras algo? tienes que reportar a las autoridades como el INE en este caso. En este caso, Sí, Selena, en ¿no? el área de si es de abajo, pues al área de arqueología, donde hoy encontramos este vestigio. Si es, no sé, de la iglesia como tal o algo así. Por ejemplo, en este caso, como hemos trabajado mucho de la mano con la Dirección de Sitios y Monumentos, pues tienes que reportarlo, porque, por ejemplo, hemos encontrado hasta cadáveres. Ay, Sí, ok. sí, pero pues ahí ya entran otras cosas. Por eso te digo que tienes que tener una formación de un todo, ¿no? Sí. Pues puede ser un entierro, puede ser a lo mejor, pues alguien que metieron por ahí, ¿no? Se portaba mal y dijeron... Alguien que dijo algo que no le convenía. Exactamente, entonces, que no se da en México, dicen por ahí, ¿no? Pero... Que no se da. Que no se Aquí da, no pues, sucede. Aquí no sucede. No, pues ya dicen que no sucede. Entonces, todas esas cosas, pues sí tienes que tener esa conciencia de regulación. Claro. Digo, porque sí, hoy en día hay sistemas tecnológicos para poder hacer sondeos de cimentación. Ahorita vamos a trabajar con una empresa que es de Estados Unidos, que tiene alta tecnología en todo lo que vienen siendo polímeros de inyección para poder nivelar los edificios. Y al momento de que meten el sondeo tecnológico, te va diciendo cómo está compuesto el edificio, Sí, claro. cómo está, qué hay incluso ahí abajo, incluso puede estar ahí el tesoro Como rayos X. Exactamente. Entonces es todo un tema trabajar con esas nuevas tecnologías, que son tecnologías Que de no vanguardia, tenemos. que no tenemos. Y si lo tienen, creo que tienen ahí en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero no tan avanzados porque finalmente son empresas privadas que invierten mucho en esas tecnologías, y también se puede dar cuestiones de encontrar, de hacer hallazgos pues cuantiosos, ¿no? También. Sí, pues sí. Se vuelve todo un tema. Se vuelve todo un tema. Oye, pues está padre, ¿no? Es muy interesante todo este campo. ¿Recomendarías a la gente que estudiara esta parte de... Sí lo recomiendo mucho, pero tienes que tener mucha madurez, algo que yo les... feeling, ¿no? O sea, y feeling. O sea, yo creo que lo debes de sentir, ¿no? Quiero Exacto. ser restaurador, quiero ser, ¿no? Pero sobre todo, tienes que decirle a los chavos, yo veo las nuevas generaciones, donde cuando ves a los alumnos que no les gusta leer, que dependen mucho de la maquinita, que dependen mucho del Google y ese tipo de cuestiones, donde les dices, es erróneo, chavos, tienen que meterse más a leer, tienen que meterse más a entender la historia, porque como te lo dije a un principio,
pues tienes que saber de un poco, no ser arqueólogo, claro, ni estas disciplinas que te voy a mencionar, pero más o menos entender a la sociología, a la antropología física, a la arqueología, a la historia, obviamente la cuestión contemporánea de la arquitectura, porque todo está formado a base de la historia. Lo que somos hoy, arquitectónicamente, contemporáneamente hablando, es un producto histórico de lo que somos, ¿no? Sí, no, la arquitectura, así sea el edificio más moderno que tenemos hoy, en 40 años va a ser parte de nuestra historia. Claro, O sea, definitivamente. Es testigo de un tiempo, de una época, ¿no? de una sociedad. Una manifestación social, cultural. Claro. Lo vemos por ejemplo, con las teorías de Villagrán, lo vemos con lo que hizo Legorreta, lo que hizo Agustín Hernández, que todos ellos, si tú los analizas todo el conocimiento que ellos depositan en la arquitectura de finales del siglo XX, porque para mí, en lo personal, me parece que fue cuando tuvimos un boom de arquitectura impresionante con todos estos grandes arquitectos, con Teodoro González de León y demás. Ellos, si tú has escuchado entrevistas o has leído acerca de lo que ellos pensaban, todos ellos estaban basados en la historia de México, sí, ¿no? claro. De todo lo que sucedía. Entonces, hoy en la arquitectura contemporánea, siento que sí hay arquitectura, hay muy buena arquitectura, pero es la menos, ¿no? Y a finales, desde los 50 a principios de los 90, yo creo que la arquitectura era más sólida, ¿no? En ese sentido, ¿no? De grandes arquitectos, de grandes propuestas, pues tuvimos un premio Pritzker como es Barragán en los 80s, donde les digo a los alumnos, si tú analizas las casas de 1950 comparadas con lo que hizo en 1950, a finales de los 50, Barragán, son completamente diferentes. Da un salto cuántico, que yo lo digo, donde él supera la época y se va a un futuro, o sea, muy distante, ¿no? Entonces, ese tipo de arquitecturas son verdaderamente impresionantes, pero todo está basado en un fundamento histórico, todo, absolutamente todo, ¿no? ¿Actualmente en qué estás trabajando? En restauración. ¿Pero en qué edificio? En la Basílica. Estamos haciendo el estudio de investigación de la Basílica, el estudio histórico y todo lo complementario, porque en un periodo no muy lejano, unos meses, vamos a empezar a ver la propuesta de intervención de la Basílica. ¿Se vive bien de la restauración? Se vive bien, se vive bien siempre sí, y cuando... bueno, yo... Así, no, bueno, déjate cuento sí un chisme más. Bien, sí deja, porque sí deja, pero como todo, tienes que saber moverte. Es como cuando vamos a la escuela de arquitectura y uno de los factores, y así que es intrínseco ahí, se les dice a los chavos, pues tienes que tener relaciones, ¿no? O sea, tienes que saberte mover, pero obviamente tu trabajo es el que cuenta por ti, ¿no? Claro. Y la mejor propaganda es cuando la hacen de boca en boca, cuando dicen, pues contrata a este chavo, sí, claro. o este cuate, sí, ¿no? Claro. Que es muy bueno en esto y demás, y te vas metiendo al camino. Yo cuando entré a la restauración, a mí me decían, y es que de eso no se vive, de eso es muy difícil, es muy poquito. O largo el tiempo, ¿no? Yo les decía, pues es que esto es lo mío, es que esto a mí me gusta, ¿no? Sí. Y no me importa lo que suceda, pero yo quiero ser restaurador, ¿no? Sí. Y entonces sí tuve he tenido muchos bemoles en mi carrera profesional, pero algo que sí puedo decir es que tienes que tener disciplina y constancia. Claro. Como toda profesión que te gusta, ¿no? Entonces, esa disciplina, esa constancia, ese gusto por hacer ese tipo de cuestiones te conllevan a que te contraten, a que te jalen haciendo chambas y todo eso, y entonces pues ya te vuelves un arquitecto pues ya más o menos formado y te ayuda mucho, ¿no? Porque también de lado te he dicho que consciente o inconscientemente me ha tocado estar dentro de la restauración. Estuve casi 10 años en el gobierno federal atendiendo cuestiones de vivienda, pero siempre me tocaba el área. Por ejemplo, tuvimos un programa muy bueno con Josefina Vázquez Mota que se llamaba Hábitat. En ese atendíamos polígonos que estaban muy vulnerables, pero en esos polígonos vulnerables entraba la restauración porque era arreglar la capilla de la comunidad, claro, independientemente de la vivienda, o mejorar los espacios públicos y demás, ¿no? Y siempre me tocaba atenderlos, ese tipo de cuestiones. Incluso cuando también trabajé para Grupo Samos un tiempo y no sé, vieron las capacidades que tenía y me tocó estar haciendo, le llaman ellos proyectos especiales, que son los Samos, que son históricos. Sí, claro. Entonces, pues ahí me mandaron, ¿no? Por eso te digo que
siempre estuve ¿Sí? en esta cuestión de la Si restauración. alguien quisiera conocer un poquito más de tu trabajo, ¿tienes redes sociales? No, o sea, ¿cómo? Vamos a hacer promoción de mis redes sociales. Bueno, mi red social es @México_monumental. Estoy en el Instagram. Digo, a veces por tiempo, por tanta chamba que se nos da, subo algunas cuestiones, pues algunas cápsulas chiquititas y todo eso, donde hago promoción y difusión de los monumentos. Claro. Como te comentaba, mi interés no es tener 50,000 o 100,000 o 200,000 likes, sino simplemente la persona que se vaya interesando, pues dice, ay, está padre aquí, o me da un like y me pregunta, luego me manda un mensaje en inbox y me dice, oye, ¿y esto dónde es? Ah, pues es en tal lugar, ¿no? Sí. Y vas cambiando, porque también, como lo platicaba hace un momento con Josué, le decías que es muy difícil esto de las redes sociales, porque al principio, con las poquitas cápsulas que hacía de las fotografías, sacaba la foto y el reto era sacar la foto y en ese momento hablar históricamente de la foto. Ese era mi reto, que en menos de 10 minutos te explicara Sí, claro. esa parte de esa fotografía y que la vieran, ¿no? Pero me di cuenta que mucha gente no lee. Entonces tuve que cambiar la dinámica y meterles videos o hacer música y ese tipo de cuestiones. sí. Y entonces, curiosamente, tenías más likes. Entonces he hecho algo más ahora sí que más amigable, porque de alguna manera pues tienes más vistas y demás, pero tú sabes que tener un trabajo, hacer multimedias y hacer todo este tipo de cuestiones de redes sociales, pues sí necesitas mucho tiempo, ¿no? Tengo mucho material, pero a veces en ratitos es cuando subo eso, o estando chambeando lo hago, y eso es lo que hago ahí en esos trabajos. Oye, pues muchas gracias. Gracias, Arqui, por estar aquí con Al nosotros. contrario. Síganlo en México Descomunal. ¿No? Monumental. Ah, Monumental. Bueno, Descomunal, Bueno, Monumental. Descomunal, Bueno, Monumental. está cabrón. Está cabrón. ¿No? Sí. Y justo vean lo que hace, porque también regresamos a lo mismo, es un tema de no muchos, ¿no? Es un tema de gente que pues le guste y que aparte también le gusta el tema de las iglesias, ¿no? Como tal, que lo pueda vivir, aunque bueno, pues ya pues entiende que lo traes en la vena, ¿no? Que debes de asimilarlo, porque también es un trabajo donde pues, también casi todo el tiempo estás no solo, pero con equipos de pronto pues, son muy pequeños, ¿no? Multidisciplinario, ¿eh? Ajá, justo, entonces no es un tema como de que estés saliendo a muchos lados a ver obras, sino que estás en el mismo espacio durante mucho tiempo también. Exacto. ¿No? O sea, sí es para gente que sí le debe de nacer y que sí le debe de gustar. Claro. ¿No? Pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros compartiendo parte de todo esto, que también es un mundo interesante, que sí hay que darle más visibilidad, porque sí es un tema donde en México hay un gran potencial, porque hay muchos monumentos, hay muchas casas catalogadas, o sea, ¿no? Yucatán, Puebla, Querétaro, Monterrey, Guanajuato, o sea, en todos lados hay, ¿no? En todos lados hay. Sí, somos un país, como te lo dije al principio, sumamente cultural en la cuestión del patrimonio histórico, pero muy, 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 yo te podría decir que yo nunca digo Latinoamérica, yo siempre digo América, Sí. y creo que de América somos esa joya arquitectónica, Sí, ¿no? con tanto valor, tenemos muy buenos arquitectos históricamente, contemporáneamente, que no le pedimos nada Sí, a nadie. no. Por eso yo también le digo a los chavos, antes de que veas tus ojos a Berlín o Claro. a París, al nuevo París y todo eso, a Dubái, fíjate en Ve México. lo que hay acá, claro. Fíjate en México. Y cuando tú me digas que efectivamente ya sabes qué es México, en ese momento puedes decir, órale, vete a analizar a Dubái o a donde tú quieras, ¿no? No acabas. Claro, Es claro. tan magnificente y tan grande la historia de México que no acabas. No Ok. acabas de estudiar. Bueno, amigos de Nadie, pues muchas gracias. Seguiremos haciendo más grabaciones con más invitados. No se pierdan esto en nuestra página de YouTube. Estamos como en Nadi México, /Remy México, ¿no? Donde ponemos los contenidos tanto de arquitectura como de diseño de interiores. Así que seguimos aquí presentándoles más de lo que sucede en el mundo de la arquitectura de nuestro país. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.